chato, chata, enano, pigmeo, pitufo, pompín. Una de las grandes chapas que siempre sucede, o bueno, siempre ha pasado entre los peruanos, es las chapas por la baja estatura. Y es que realmente el Perú tiene una muy baja estatura. Un informe de la República de mayo del 2018, basado en estudios de la Universidad de Harvard, mencionaba que la talla promedio de los hombres peruanos era de 1,65 m, mientras que la talla promedio de las mujeres peruanas era de 1,53 m. O sea, más baja que tus esperanzas de tener algo con tu crush. Y quizás nos hemos acostumbrado a esa idea, el peruano siempre va a ser un chatito. Pero, ¿sabías que en tiempos anteriores probablemente se encontraron gigantes en el Perú? Y no estoy diciendo absolutamente nada conspiranoico, ¿eh? Uno de sus principales estudiosos fue nada más ni nada menos que Hipólito Unanue. ¿Quieres saber de qué trata todo este asunto? Quédate en este video. Y si lo estás viendo por Facebook, por favor suscríbete al canal La Biblioteca de Merlín, ya que vamos a hacer sorteos de libros entre los suscriptores. Ahora sí, quédate en el video. La sorpresa vino nuevamente de un libro que ya habíamos tratado antes en el canal, y este es nada más ni nada menos que El Mercurio Peruano. Así, en un video anterior habíamos visto acerca del monstruo de Cañete, cuya aparición estuvo dentro de uno de los números del Mercurio Peruano. ¿Quieres saber de qué trató este monstruo de Cañete que fue reportado en las publicaciones del Mercurio Peruano? Puedes ver ese video en el enlace que te voy a dejar aquí. Para este video, que supongo que vienes también del video anterior del monstruo de Cañete del Mercurio Peruano, ya no voy a explicar tanto los orígenes del Mercurio Peruano. Pero lo que sí debes tener en cuenta es que era una especie de periódico, se emitía cada cierto tiempo y había la opción de que la gente mande sus cartas. Y obviamente estas cartas eran publicadas dentro del Mercurio Peruano. ¿Y qué sucede cuando permites que la audiencia mande sus mensajes a un medio de comunicación? Bueno, aparte que lo que le puede pasar a Chupetín es que también comienzan a mandar casos raros. Y así fue como llegó el del monstruo de Cañete al Mercurio Peruano. Y así es como va a llegar la carta sobre los gigantes en el Mercurio Peruano de 1792. El 19 de abril de 1792, específicamente en el número 135 del Mercurio Peruano, apareció lo siguiente. En carta de Santa Fe de Bogotá, su fecha 17 de febrero, llegada en el correo de antes de ayer, se nos comunica la noticia siguiente. El excelentísimo señor virrey de este reino remite a un mozo socarreño llamado Pedro Cano, de 21 años de edad, que hasta los 15 fue creciendo regularmente y desde esa época ha echado un cuerpo gigantesco de 7 pies, 5 pulgadas y 3,5 líneas españolas. Todavía no se ha calzado por falta de medias, que es menester hacerlas al propósito, pero se le han hecho ya los zapatos que tienen cerca de media vara. Publicamos con gusto esta noticia, como que podrá servir de preliminar a la disertación que pensamos dar sobre la prosperidad de los americanos. Esta breve carta tiene una forma de interpretarse muy interesante. Lo que llama a primera impresión es este hombre gigantesco llamado Pedro Cano, que según las mediciones que se hacen aplicadas a la época, Pedro debió medir más de 2 metros, o sea, tranquilamente lo mandas a la NBA. Ahora, la presencia de gigantes, o bueno, al menos personas muy por encima de la talla superior del momento, ya había sido reportado anteriormente. Por ejemplo, el cronista Antonio de la Calancha ya había mencionado la presencia de un gigante llamado Juan Núñez, cuyas medidas también pasaban los 2 metros. Asimismo, en el número 138 del Mercurio Peruano, que también se encuentra en el tomo 4, también se habla de la presencia de otro gigante llamado Basilio Huaylas, cuya estatura también pasaba los 2 metros. Ahora, uno podría decir, bueno, habrán sido anomalías de la naturaleza, ¿no? Porque siempre hay gente que puede desarrollar una estatura gigantesca debido a una patología. Pero no olvidemos que Hipólito Unanue, que es uno de los principales responsables de la aparición del Mercurio Peruano, es un médico, y como médico se interesó en el asunto desde un punto de vista científico. Incluso se le intentó buscar los 3 pies al gato de explicar el gigantismo de estas personas. Por ejemplo, tenemos el caso del sabio Manuel de Mendiburu, quien se dio cuenta que en la dieta de estas personas gigantes no existía algo distinto de lo que come el resto de las personas, y en muchos casos mantenían un estado de salud óptimo, cosa que dio a pensar lo siguiente: es que realmente los incas
eran enormes? Sobre ello no tenemos pruebas. Es más, la presencia de las momias, tanto prehispánicas como incaicas, no nos dan a entender esa idea. Por ahí se afirmó de que Atahualpa podía medir 1,80 m, pero acuérdate que su estatura es variable en el cuarto del rescate, ya que pudo haberse puesto de puntitas para llegar a la parte más alta y ofrecer más oro y plata. A otros decían que los generales de Atahualpa eran hombres sumamente altos, como el caso de Cahuide, que decían que medía 2 metros. Pero nuevamente sobre esto solamente nos quedan los relatos o los recuerdos, o incluso hasta puede que sea un mito, como el caso de San Martín y sus sueños sobre la bandera, cuyo video nuevamente te digo que está en este canal, de cómo San Martín en realidad nunca soñó con la bandera y todo fue un cuento de Abraham Valdelomar. Ahora, ¿esta carta hubiese quedado en el olvido? Probablemente sí, pero apareció una persona que va a ser vital en este video: el historiador Sandro Patruco, quien publicó un artículo sobre Hipólito Unanue y los gigantes en la revista histórica de julio de 1996. Quien conozca la revista histórica sabe que estamos hablando de probablemente la revista más importante de historia académica del Perú, así que voy a tomar el criterio de Patruco como un criterio oficial y veraz. Durante los primeros siglos de la conquista, muchos de los españoles que vinieron aquí poseían grados de instrucciones muy pero muy bajos. Algunos sí, efectivamente leían a los clásicos, pues era el espíritu del renacimiento posterior. Pero otros leían novelas de caballería, que era una de las cosas más chéveres de leer en ese momento. Es como que ahorita te pongas a leer fanfics. Y obviamente en estas novelas de caballería se hablaba mucho de la mitología europea, en la cual incluía obviamente a gigantes y enanos. Y cuando llegan al Nuevo Mundo pensaban que habían llegado pues a este escenario fantástico. Y comenzó a alimentarse la idea de que existían gigantes, seres mitológicos que habitaban en su literatura y toda clase de rarezas que uno podría encontrar en una obra de Tolkien, por ejemplo. Sin embargo, llegó el siglo XVIII a aguarles la fiesta. Pues, ¿por qué? ¿Qué había pasado? En el siglo XVIII surge una corriente de pensamiento conocida como la Ilustración. ¿Qué significa eso? Pues que la razón va a ser el elemento central del pensamiento humano y se va a considerar a la ciencia como un ente que encamine todo el acto humano. Y con eso comienzan a caerse los mitos y las supersticiones. Lo que se creía que eran sirenas en el Nuevo Mundo, o sea en América, eran en realidad manatíes. Lo que se creía que podían ser huesos de gigantes, en realidad eran fósiles. Y lo que se creía que eran cuernos de unicornio, en realidad eran dientes de narval. Sin embargo, el tema de los gigantes no murió. Ahora, te dije hace un momento que la ciencia debería orientar la verdad y la vida, ¿sí o no? Bueno, la ciencia sí. Los científicos no. Resulta que algunos académicos europeos comenzaron a utilizar la ciencia para desvirtuar y descalificar las cosas en América. Obviamente por ahí se huele un cierto tufillo racista. El mismo Patruco nos cuenta que académicos como el conde de Buffon y de Poe hablaban de que los hombres en América se comenzaban a hacer pequeños, de que los animales en América encogían su estatura y de que las plantas en América comenzaban a degenerarse. Como ya te dije, esto es un toque racista. Y hacer ciencia a partir de prejuicios es totalmente contraproducente, porque la ciencia, ya sea en las ramas de las ciencias sociales o las ciencias fácticas, siempre debe obedecer a un criterio de verdad por encima del patrioterismo. Y eso lo vimos con el nombre de Atahualpa, cuyo video también saqué en este canal desmintiendo un conocido fake news que estaba rotando en Facebook. Cuando la ciencia parecía darle la razón a estas personas, aparecieron obviamente académicos que sí estaban comprometidos con la verdad y que estaban decididos a desmentir a estos sujetos. Uno de ellos, nuestro querido Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es peruano, nace en Arica cuando todavía era parte del Perú y como ya te mencioné hace un rato es médico de profesión. En la carta que mencioné leyendo al inicio de este video, se menciona en el Mercurio que dice: publicamos con gusto esta noticia. O sea, la noticia del gigante. Pues esto servía para traerse abajo la teoría de los académicos europeos que decían que en América la gente era enana y su talla era propia de una raza inferior. Hipólito Unanue luchó por medio de la ciencia para desmentir estas ideas. Lamentablemente hasta el día de hoy no sabemos si es que realmente hubiéramos tenido una estatura gigante. Lo más probable es que no. Pero debemos rescatar la idea de Unanue, porque Unanue estaba dispuesto a contradecir a académicos con un toque racista sobre este tema. Pues Unanue ya sentía la idea de que había que formar una identidad americana y parte de esta identidad americana era saber la verdad sobre nuestro pasado. Y con esto quiero dejar una última reflexión. Si realmente sientes las fiestas patrias como una fecha en la que debes honrar al Perú, una de las principales cosas que debes hacer es obviamente informarte sobre su historia, conocer sobre ella y luego entender qué cosa realmente se celebra y qué cosa realmente no.
Muy bien amigos, hasta acá el video de hoy. Quisiera agradecer a mis mecenas del canal que me han ido colaborando con sus donaciones para poder repotenciar el CPU donde edito estos videos. Un agradecimiento infinito hacia ellos. Y si quieres también ser mecenas del canal colaborando desde un sol, solo un sol, puedes hacerlo a los números que te indico aquí. Y si en caso no tienes para donar, no te preocupes, con compartir este video e invitar a la gente a que se suscriba me ayudas muchísimo. Y te voy a seguir llevando información histórica, objetiva, verificada y sobre todo sencilla y rápida. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.